Se produce el feminicidio de Paula Andrea Quintana Quintana en la localidad de Bosa, en hechos cometidos por su expareja sentimental. Para borrar el rastro literalmente del delito, prende los pilotos del gas de la estufa de la cocina y procede a iniciar una conflagración o un incendio en ese domicilio. Él emprende la huida y se desplaza para el municipio de Puerto Boyacá. Ya estando en terreno y ya con la información aportada por fuente humana, ya se establece que esta persona no está en este sector, está en otro departamento ubicado ahí mismo en el Magdalena Medio. No, llegamos en un medio móvil, nos apersonamos ahí del caso, realizamos unas labores de esa camioneta, la disfrazamos un poco, pues ya lo sabíamos que había grupos armados ahí, miramos el terreno, posibles vías de salida, posibles apoyos que hubieran, porque pues literalmente estábamos allá inmersos en una situación que donde tocaba capturarlo sí o sí. Como todos los domingos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces de la Ciudad. En esta ocasión nos acompaña el agente investigador que persiguió y llevó tras las rejas a César Augusto Jaramillo, el hombre responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana el pasado 7 de septiembre acá en Bogotá. ¿Qué sucedió ese día? El día 7 de septiembre se produce el feminicidio de Paula Andrea Quintana Quintana en la localidad de Bosa, en hechos cometidos por su expareja sentimental de nombre César Augusto Urrego Jaramillo, de 43 años de edad, con quien había convivido hasta hace un mes aproximadamente. Ese día de los hechos, ¿cómo él logra cometer este homicidio? Esta persona, al parecer, como ya había vivido en ese mismo domicilio, ingresa cuando ellas se encontraban durmiendo sobre las 2, 3 de la mañana, procede a ingresar al cuarto de Paula Andrea. Inmediatamente, al parecer, de una vez lo que indica la necropsia, el protocolo de necropsia, es que la estrangula o la asfixia de forma mecánica. Inmediatamente, obviamente, las demás personas que habitan el domicilio, una menor de edad se percata de esta situación, observa también cuando este sujeto ya había ultimado desafortunadamente a Paula Andrea y posteriormente la agrede sexualmente. Para evitar todo tipo de borrar el rastro literalmente del delito, inicia una conflagración lanzando, al parecer, prende los pilotos del gas de la estufa de la cocina y procede a iniciar una conflagración o un incendio en ese domicilio. Es decir, Paula Andrea vivía en este domicilio arrendada en una habitación, era un apartamento aparte. ¿Qué nos puede contar del contexto en el que sucedió los hechos? Era una habitación dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Esmeralda de la localidad de Bosa. Ella pagaba su arriendo y era guarda de seguridad. Vivía normalmente ahí en arriendo, pagaba su arriendo según los testimonios recogidos con los propietarios de la vivienda. Inmediatamente, pues esta persona lo que vemos es que ingresa de forma abusiva ese domingo, porque él ya no vivía con la hoy oxisa, ya no convivían en ese domicilio, ingresa y comete el delito aquí expuesto. ¿Violenta de alguna forma las chapas o él tenía llaves todavía de acceso a este Creemos domicilio? que él todavía tenía llaves del domicilio porque no fueron forzadas las cerraduras de la vivienda. Ok. Paula Andrea, ¿con quién estaba esa noche? Paula Andrea en ese momento se encontraba con la hija de la propietaria de la vivienda, una menor de 15 años, testigo presencial de los hechos, y también con los dos propietarios de la vivienda. Desafortunadamente el masculino se encontraba de pronto en un estado de alicoramiento que no observó las cosas porque se encontraba recostado para el momento de los hechos. Pero la femenina propietaria de la vivienda también fue víctima de este sujeto, puesto que la amarró y cometió una serie de actos ahí contra ellas dos. Es decir, que César Augusto, después de que ataca a Paula Andrea, procede a amarrar, a amordazar a las demás personas de la vivienda. Sí, señor, procede a amordazarlas, las amarra con unos cables, con unos cordones ahí que encuentra unos zapatos y ya obviamente ahí desafortunadamente ya había ultimado a Paula Andrea y posteriormente a esto es que procede a iniciar la conflagración de la vivienda. Se sabe de conocimiento público que Paula Andrea tenía un hijo. ¿Ese día estaba presente ahí en el...? No, para el momento de los hechos el menor de edad se encontraba con la hermana de Paula Andrea. Ok, usted lo acaba de mencionar también, él intenta iniciar una conflagración. ¿Realmente se empieza este incendio o se logra controlar? ¿Qué nos puede contar? El incendio como tal se empieza, gracias a Dios pues la tenacidad de los vecinos, obviamente lo apagan ahí pues de forma artesanal con baldes de agua y obviamente el arrojo ahí de los compañeros del cuerpo de bomberos de la localidad de Bosa también ayudan a mitigar este tema, o si no la vivienda hubiera sido objeto de quemarse toda literalmente.
¿Qué sucede cuando llegan las autoridades al punto, al lugar de los hechos? Las autoridades, los compañeros del CTI, cuando llegan encargados de la inspección técnica del cadáver, observan que la femenina fue ultimada en su cama, en el interior de su habitación. Pero ya al momento del incendio, el masculino que yo les indico, propietario de la vivienda, la trata de salvar, pero obviamente ella ya no tenía signos vitales, ya estaba fallecida. Entonces la dejan en la mitad del pasillo, el resto de personas salen de la vivienda, tratan de apagar el incendio, pues gracias a Dios lo controlaron, y obviamente es cuando llega ahí, llaman a la policía y demás autoridades, observan a la femenina ya sin vida en el interior de la vivienda. Es decir, que por los testigos presenciales de los hechos, ustedes de primer momento sabían quién era el culpable de lo que había sucedido. Sí, ya se sabía por parte de las propietarias de la vivienda que el agresor de los hechos había sido la expareja sentimental de Paula Andrea. ¿Qué más le dijeron estos testigos acerca de César Augusto? Estas personas en las labores de entrevista que realizan los compañeros de CTI en actos urgentes y con defensores de familia, puesto que había menores de edad, puesto que había una menor de edad que fue víctima y testigo presencial de los hechos, manifiestan que estas personas ya habían dejado de convivir en ese domicilio, pero no saben a qué momento ingresa este masculino en horas de la madrugada y ataca a la hoy víctima. ¿De casualidad César Augusto tenía antecedentes? Sí, él tenía antecedentes por hurto, violencia intrafamiliar y otros delitos, falsedad marcaria, unos delitos ahí. El de hurto se lo había colocado la misma pareja sentimental aproximadamente hace mes y medio. Ok. ¿Qué sucede entonces una vez sucede lamentablemente este feminicidio del que fue víctima Paula Andrea? ¿Qué hace César Augusto? Él emprende la huida, pues ahí él emprende la huida en la motocicleta de la víctima, de la femenina, de su expareja sentimental, y se desplaza para el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. Él tiene su arraigo familiar allá en esta zona y se desplaza para ese sector. ¿Cómo logra él llegar hasta allá? Creemos que también se moviliza, yo creo que parte en motocicleta, parte en transporte público, y obviamente todo esto fue inmediatamente a los hechos, puesto que esto pues obviamente es una noticia de esta resonancia. Él no podía dar de quedarse acá en la ciudad, sino inmediatamente huye de la misma. Pero inicialmente él sale de Bogotá en una motocicleta. Sí, él sale de la ciudad en motocicleta, es lo que se prevé, y posteriormente emprende en transporte público un desplazamiento hacia ese sector del país. ¿De dónde toma él esta motocicleta? ¿Se la hurta a alguien o qué pudieron establecer? Esa motocicleta la había adquirido la fallecida aproximadamente hace 6 meses, una motocicleta Suzuki Gixxer, y estaba pues a nombre de ella. Obviamente él le hurta la motocicleta y emprende la huida hacia esa parte del país. De acuerdo con las investigaciones que ustedes pueden adelantar, ¿cuánto tiempo tarda él de llegar desde Bogotá hasta Puerto Boyacá, que fue el primer punto donde llegó? Creemos que aplica por ahí unas 6-7 horas en viaje, puesto que es una zona un poco distante de la capital del país. Entonces emprende la huida ese mismo día de los hechos. ¿Y cómo inician ustedes la investigación? ¿Cómo empiezan a seguirle el rastro a este hombre? A esa persona con las labores de actos urgentes enmarcadas en los protocolos de policía judicial, los compañeros de CTI y SIGIN realizan labores de entrevista, labores de vecindario, solicitud de cámaras de video y una muy importante que fue una información aportada por fuente humana, donde se establece que este sujeto ya había huido de la ciudad y se encontraba en esa parte del país. Es decir, esta fuente humana es quien les informa que él ya estaba en Puerto Boyacá. Exactamente. ¿Cómo confiar de alguna forma en esta información anónima? No, se manejan unos protocolos respecto a las informaciones aportadas por fuente humana, donde se establece la veracidad de la información y pues obviamente el riesgo que implica ir a una zona donde delinquen grupos armados y eso, pero era una fuente confiable que se poseía la información de que esta persona se encontraba en una de las veredas del Magdalena Medio. Sin embargo, él no todo el tiempo estuvo en Puerto Boyacá, también se movió durante todo el Magdalena Medio. Él se desplaza por unas zonas del Magdalena Medio muy adyacentes a Puerto Boyacá, muy cercanas, muy limítrofes a este departamento, a este municipio. ¿Y en qué momento sale él de Puerto Boyacá y llega a la vereda Las Nutrias del municipio de Bolívar en Santander? Creemos que unos 15 días antes de su captura, él se mueve de su núcleo familiar de Puerto Boyacá, puesto que ya la noticia había sido mostrada en redes sociales, en noticieros de televisión nacional, entonces ya era evidente que esta persona tampoco se podía sostener en dicho municipio y por lo tal se traslada a otra zona más
más alejada de los cascos urbanos. Agente, y mientras él se movía sigilosamente, creyendo que nadie lo estaba viendo, que no estaba siendo ubicado, ¿ustedes qué hacían mientras? No, se realizan labores de investigación tendientes a establecer paraderos de estos posibles, de este sujeto. Ya se sabía que no tenía un trabajo fijo, que no contaba con un arraigo laboral, un arraigo familiar únicamente en el municipio de Puerto Boyacá. Entonces, por eso se emprende como primer punto de búsqueda este sujeto, el municipio de Puerto Boyacá. Es decir, él huye hacia Puerto Boyacá creyendo que podía esconderse a través de un familiar. Sí, obviamente el mismo día de los hechos él huye de la ciudad para evadir las autoridades, puesto que del delito que cometió ya habían testigos presenciales, ya habían las versiones que corroboraban que este sujeto había sido el agresor de los hechos, entonces no le quedaba otra cosa sino huir de la ciudad. ¿En algún momento hubo quizás una intervención telefónica? No, solo la información aportada por fuente humana y las labores de policía judicial enmarcadas en el protocolo. ¿Cómo fue esa comunicación con esta fuente humana? No, se llega a un punto de terreno donde bueno, se establece un contacto con la fuente humana, donde se le indica qué es lo que se busca, donde se establecen unos canales de comunicación y se le indica a la persona que dónde está ubicado este sujeto, la peligrosidad del sector, toda esta situación enmarcada en los protocolos. Listo, entonces esta fuente humana les dice que él está en Puerto Boyacá y en qué momento ustedes toman la decisión de dirigirse hasta esta zona del país. Ya obviamente nuestra policía judicial se desplaza con orden del mando superior de trasladarnos al municipio de Puerto Boyacá, que era preliminarmente donde se creía que estaba este sujeto. Ya estando en terreno y ya con la información aportada por fuente humana, ya se establece que esta persona no está en este sector, no está en este departamento, está en otro departamento adyacente al lugar, ubicado ahí mismo en el Magdalena Medio. ¿Cuántos días duraron ustedes ahí en Puerto Boyacá haciendo esas investigaciones? 3 días. 3 días. Y cuando se dan cuenta que él está en la vereda de las Nutrias, ¿qué hacen ahí? No, nos desplazamos, obviamente miramos la complejidad del sector, la topografía, los grupos armados que delinquen en la zona, qué tipo de clima, toda esta situación que se analiza para entrar a una operación que era materializar la captura de este feminicida. ¿Cuántos uniformados se fueron hasta allá? Éramos cuatro funcionarios. 4 funcionarios. Usted lo ha dicho reiteradamente, esta zona es particularmente especial por la presencia de grupos armados. ¿Cómo se logra entrar al terreno y tratar de pasar desapercibidos? Pues es unas labores ahí de policía judicial, que es lo que aprendemos en el trasegar institucional, de infiltrarnos en un sector donde sea un poco compleja la situación de orden público, movernos en ese entorno rural, obviamente ya con unas calidades, unos perfiles que todos los investigadores que pertenecemos a la policía judicial conocemos y demás. ¿Cómo llegaron hasta la zona? ¿En qué medio? No, llegamos en un medio móvil, nos apersonamos ahí del caso, realizamos unas labores de esa camioneta, la disfrazamos un poco, adquirimos unas ciertas cosas que de pronto en el entorno urbano uno no ve, sino ya es un entorno rural un poco más complejo, puesto que la gente allá se conoce toda. Entonces, pues inmediatamente llegamos allá y materializamos la captura en el sector de Santander. Listo. Y cuando llegan a la vereda Las Nutrias, ¿inmediatamente llegan, proceden a la captura o primero llegan, analizan el sector unos días y después proceden a captura? No, se analiza primero obviamente el sector, qué injerencia hay de grupo armado en esa zona, porque pues ya lo sabíamos que había grupos armados ahí. Miramos el terreno, posibles vías de salida, posibles apoyos que hubieran, porque pues literalmente estábamos allá inmersos en una situación que donde tocaba capturarlos sí o sí, porque no se podía ingresar 1, 2, 3, 4 veces al mismo sector sin ser reconocidos. ¿Y mientras tanto ustedes estaban aislados o también trataban de interactuar con la comunidad? No, trataba uno de interactuar con la comunidad, de apersonarse, conocer sus costumbres, sus modales, toda esta situación, apersonarse del entorno donde se está moviendo uno. Listo. ¿Cuándo y cómo fue entonces el día de la captura ya de César Augusto? Ya el día 23 de octubre se materializa la captura de César en vía pública de la vereda Las Nutrias. Esto pertenece al municipio de Bolívar, Santander. Ya se observa por información aportada por fuente humana de que esa persona se encontraba en este sector y obviamente ya se realiza el protocolo para la captura del mismo. ¿Qué recuerda ese día? ¿Cómo lo abordan? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué les dice? No, él se encontraba obviamente pues tranquilo, porque en esa zona la fuerza pública no se mueve con mucha frecuencia, literalmente es
poca la presencia de la fuerza pública en ese sector. Entonces él estaba muy tranquilo, él decía, lo primero que decía, pero a ustedes les avisaron, cómo llegaron, desde cuándo están acá, cómo se metieron. Entonces empieza a hacerle una serie de preguntas a uno que no, pues obviamente no al lugar, pero entonces ya nosotros sabíamos dónde estábamos, cómo era el sector y obviamente al verlo procedemos a realizar la captura. O sea, él creyó que escondiéndose en esta zona iba a estar protegido siempre. Sí, claro, porque es una zona bastante, como les he dicho, es una zona bastante álgida en el tema del orden público, se mueven grupos armados, entonces sí, pensó que no iba a pasar nada, pensó que la fuerza pública o los organismos judiciales nunca iban a llegar a materializar su captura por los hechos de Bosa. Está diciendo usted 4 uniformados fueron los que fueron hasta el terreno. ¿Qué pasa por la mente, por lo menos de usted como investigador, saber que se iba a meter, como quien dice coloquialmente, en la boca del lobo? No, pues es un tema que nos entrena la institución desde hace mucho tiempo a todos los uniformados, entonces de movernos en ciertas condiciones y obviamente el valor y la osadía de ingresar y pues obviamente poner a disposición de autoridad competente a esta persona. Pero de alguna forma no dejaba de ser una operación riesgosa. Claro, claro, porque es una zona, como de pronto reitera uno, es una zona muy delicada en cuanto al tema del orden público. Sabíamos que delinquen grupos armados, sabíamos que en la zona siempre hay puntos, personas que observan, personas que andan con radioteléfono y demás. Que usted lo dijo anteriormente que no se podía entrar 1, 2 o 3 veces, sino tenía que ser ese día. Sí. ¿Por qué tomaron la decisión de que fuera ese día? Porque era el objetivo estaba a la vista, no podíamos volver a ingresar otra vez, era como se dice en el argot, quemarnos. Entonces era materializar la captura, se ve el objetivo y de una vez se procede con el procedimiento, valga la redundancia. Volvamos al momento de la captura, gente. Él le dice estas preguntas, sorprendido de que ustedes estaban allá, de cómo llegaron al lugar, pero ¿qué dice frente a los hechos del por qué lo estaban capturando? No, él dice que, pues que obviamente él tenía una cierta cantidad de cargos que aparecen en la orden de captura y los cuales se le comunican verbalmente y que es por lo que la fiscalía lo requiere a esta persona. Él manifiesta que no, que él no es partícipe de todos estos hechos. Él negaba el incendio, negaba el hurto, negaba un sinfín de cosas que aparecen en la orden de captura, un sinfín de delitos. Él decía que no recordaba ni cuándo la había ultimado, se le olvidaban muchos rastros de ese momento de los hechos de Bosa. La experiencia como investigador, ¿qué le dice de la personalidad de un tipo como estos? No, son personas que, pues, valga la redundancia, se acuñan con el término de tóxicas en una relación. Ya son maltratadores de las femeninas, esa relación iban y volvían, iban y volvían. Desafortunadamente, pues llega el momento en que una persona, un masculino, esto ya toma es la decisión de atacar a su pareja sentimental y ultimarla. Ya ve que no hay forma de arreglar las cosas, entonces creen que esta es la salida a esos hechos. Y ese día que lo capturan, ¿cómo lo sacan rápidamente de ese lugar? No, llegamos y obviamente el entrenamiento nos dice toca salir rápidamente, toca llegar lo más rápido a Puerto Boyacá, toca el término de la distancia. Estábamos en una zona rural, no había cobertura celular, no teníamos radios de comunicación. Entonces obviamente nos trasladamos ya a Puerto Boyacá y ahí se pone a disposición y obviamente lo trasladamos a la ciudad de Bogotá. ¿Cuánto tiempo duran saliendo de Las Nutrias hasta Puerto Boyacá? 2 horas. 2 horas. ¿Y de allá aquí a Bogotá? 6 horas. 6 horas. O sea, en 8 horas aproximadamente él ya se encuentra en la capital del país. Sí, señor. Llegamos en esa madrugada del día jueves y ya se pone a disposición del fiscal que requiere. Se inicia la etapa de actos urgentes, poner a esta persona a disposición de la fiscalía que lo requiere. Los hechos fueron en agosto y él fue capturado en septiembre. No, los hechos fueron en septiembre. En septiembre. El domingo 7 de septiembre. Eso, en septiembre, y él fue capturado en octubre. En octubre, el 23 de octubre. Un mes duró la investigación. Sí, señor. ¿Qué fue lo más duro, agente? No, pues obviamente se establece que esta persona apenas comete los hechos abandona la ciudad, que es lo más difícil para un investigador, puesto que ya se tenía identificado plenamente al sujeto, pero obviamente la salida de estos delincuentes es huir inmediatamente de la ciudad. Durante ese mes, ustedes como agente, ¿se duerme tranquilo? ¿Se está en paz? ¿O cómo viven? No, pues siempre un poco de, obviamente ingresar a un terreno desconocido, a un terreno álgido, pues un poco de adrenalina, pero pues obviamente estamos entrenados para estas misiones por parte de la institución. ¿Qué siente
saber que este crimen, este feminicidio de Paula Andrea no quedó en la impunidad y ustedes lograron llevar tras las rejas a César Augusto. Se pone a disposición esta persona de la autoridad competente del fiscal 372 de Vida, donde esta persona manifiesta no acepta cargos, indica que él no es culpable de los delitos cometidos, pero pues a nosotros la satisfacción de que mancomunadamente con la Fiscalía General de la Nación y nosotros la Policía Judicial, Grupo Homicidios de la SIJIN Metropolitana de Bogotá, se logra la materialización de la captura de este sujeto. Obviamente el objetivo siempre era lograr capturar a César Augusto, pero en medio de este escenario algo primordial también es la integridad, la seguridad de ustedes como agente. ¿Cómo se logra vivir en esa tensión? No, es un entrenamiento que nos ha brindado la institución en el trasegar de los años, con las medidas de protección, entrenamiento en operaciones rurales, puesto que era una zona rural, y obviamente los protocolos de policía judicial de devolvernos en esa parte del entorno rural que se movía ahí en el Magdalena Medio. ¿En algún momento estuvieron en riesgo? ¿Estuvieron de que alguien los sospechara de ustedes? No, gracias a Dios se volvió fue una misión bastante perfecta en el sentido de que nadie nunca observó que éramos funcionarios de la SIJIN ni ninguna de estas situaciones. Siempre nuestros perfiles fueron discretos, obviamente siempre con la finalidad de materializar la captura de esta persona. Aquí algo también importante en todo el proceso es la familia de Paula Andrea. ¿Cómo logran ustedes tener comunicación con ellos? O mejor, ¿siempre mantienen una comunicación constante con ellos informándole paso a paso de cómo iba la investigación? Es muy importante los familiares de la Oxisa en este sentido, puesto que desde el momento de la investigación ellos empezaron con las labores de entrevista. Ellos rindieron una serie de entrevistas, indicaron una serie de actuaciones donde se observaba ya el comportamiento de este sujeto hacia Paula Andrea. Y obviamente el día de la materialización de la captura, el señor fiscal procede a llamar a la familia, que también tiene su representante de víctimas, e informarle que esta persona es capturada por la Policía Nacional y puesta a disposición del mismo fiscal. Es decir, la familia se entera de la captura de César Augusto solo hasta ese día, pero no sabe que ustedes lo venían siguiendo y que estaban allá pronto a capturarlo. No, de eso no tenían conocimiento. Se tenía conocimiento de la orden de captura, pero no puesto dónde se encontraba este sujeto. Eso son ya labores exclusivas de Fiscalía y Policía Nacional. ¿Y qué recuerda de pronto el mensaje de la familia cuando supieron que ya este hombre estaba capturado? No, pues se habla personalmente se habló con la hermana de la víctima, donde pues nos agradece obviamente por el trabajo mancomunado con Fiscalía y Policía, y se puso esta persona ante la autoridad competente para que la Administración de Justicia disponga lo que tenga. ¿Qué pasó con César Augusto? En este momento se encuentra con medida de detención intramural. Él no acepta cargos, pero obviamente el señor juez control de garantías le imparte medida de aseguramiento intramural a la espera de que se le abra cupo en las cárceles del IMPEC. Bueno, así fue como lograron ustedes saber todos los detalles inéditos de la captura de César Augusto Urrego Jaramillo, responsable del feminicidio de Paula Andrea en la localidad de Bosa, acá en la capital del país. Espérenos en un próximo episodio del podcast Voces de la Ciudad.